Suspensiones, despidos y enfriamiento de la economía han sido una característica sobresaliente en la Argentina post-devaluación. Para todo el mundo, menos para el INDEC, que volvió a dibujar los números de la realidad y publicó que durante el primer trimestre del año la desocupación bajó del 7,9% al 7,1%. Según los números oficiales, en el primer trimestre del año, la desocupación bajó 7,1% si se lo compara con enero, febrero y marzo del año pasado. Otro dibujo del Instituto Nacional de Estadística y Censo que le mete, bueno, más situación turbia a la economía. La baja del desempleo que verifica el INDEC no tiene que ver con que más argentinos hayan conseguido trabajo. Por el contrario, expresa el desaliento y el desánimo, porque cada vez menos personas salen a buscar empleo. En un trimestre donde hay señales de desaceleración económica, de despidos, de problemas de carácter laboral, bueno, el INDEC dice que bajó la tasa de desempleo. Una vez más, el ministro Kicillof hizo uso de la palabra y volvió a poner el foco en los medios de comunicación. Lejos de cualquier autocrítica a su gestión al frente de la economía argentina, el funcionario afirmó que en nuestro país existe racismo con los pobres. Estamos muy acostumbrados a que en este país haya prácticamente racismo contra los pobres. Hay ciertos sectores políticos y sociales de la Argentina que todavía, cuando hablan de gente que no ha tenido las mismas oportunidades que ellos, dice palabras como los negros, pero refiriéndose a los pobres, digamos, así todo eso que vos decías, digamos, la tilinguería, el pensamiento aristocrático, todavía tiene un fuerte desprecio por la gente que no ha tenido iguales oportunidades. En comunicación con Radio Provincia, el ministro hizo una defensa a ultranza del modelo económico y afirmó que en la Argentina se hizo en una década lo que a Europa le va a costar un siglo. Todos sabemos que ha crecido la Argentina estos 10 años, cómo ha mejorado la condición social. Hablaban ustedes de tasas de desempleo superiores al 25%, casi un cuarto de la población activa, y hoy está poniendo el 7%. O sea que se ha hecho lo que Europa dice que le va a llevar casi un siglo. Se ha hecho lo que Europa dice que le va a llevar casi un siglo. ¿Los gobiernos europeos copiarán el modelo económico argentino para solucionar el problema de la desocupación? Bueno, vaya contradicción, ¿no? Baja la desocupación, pero también baja el empleo. ¿Cómo se explica esto? Y se explica con que en la cocina de los números del INDEC nos dicen que hay menos gente buscando trabajo, entonces la tasa de desempleo es la proporción de gente que no tiene trabajo, pero que quisiera tener un trabajo. Entonces, si yo abandono mi vocación de buscar un trabajo, dejo de estar desempleado. Vamos a explicar fácil esto, porque ¿cómo lo podemos? Porque es muy confusa la información. Es difícil, pero si se presta atención es a ver, sencillo. 10 personas están buscando trabajo. Claro. Sí. O 10 personas son la población, vamos a Claro, suponer. lo podemos poner en estos términos. Está la población total, que Sí. somos todos nosotros, y está la población económicamente activa, que son los que tienen trabajo, después Alfonso Los me que están corregirá. en edad de trabajar. Claro, los que están en edad de trabajar y los que lo buscan también, ¿no? O sea, esa es la población económicamente. La diferencia, o sea, el cociente de eso es la tasa de actividad. Y eso es lo que bajó. Y lo vamos a explicar con números bien fáciles para que se entienda. Si de 100 personas hay 10 que están buscando trabajo, la tasa de desempleo es fácil, el 10%. Pero supongamos que de esas 10 personas que están buscando trabajo, hay 4 que ya no buscan más trabajo. Porque no lo encuentran, porque les sale muy caro el colectivo para ir a buscarlo, porque no pueden, porque se frustraron, porque no lo quieren hacer más, Sería porque no del 6%. encuentran. Claro, entonces ya no hay más 10 personas que buscan trabajo, ahora hay 6 personas que buscan trabajo. Y ya la población que estamos viendo no es el 100, es 96. Entonces, eso mismo, la misma cantidad de gente está desocupada, pero el índice te da 6,25. Claro. Antes era 10, porque 10 buscaban. Ahora, la misma gente no tiene trabajo, pero como buscan menos, el índice es menor. Claro, Esto es lo que se llama oferta de empleo. Es lo que se llama el factor desaliento, ¿no? Factor desaliento, sí. En realidad no lo sabemos. Durante digamos. toda la mañana estuvieron hablando en la radio La del encuesta, factor desaliento. Mariana, esta es una encuesta que se hace cada 3 meses. Es una encuesta muy completa. Si no fuera porque ahora está en manos de la conducción del INDEC, que sabemos que miente, es una buena encuesta. Es aleatoria, llega a los distintos hogares y es un formulario bastante largo. Y una de las preguntas que te hacen es, ¿tenés empleo o no tenés empleo? Bueno, no tenés empleo, suponte. La segunda pregunta, es en las últimas 8 semanas, sí. ¿buscaste activamente un empleo? Entonces, si decís que no, estás dentro de esa. Si Ahora, decís ¿por que qué no, el factor desaliento que tanto se está hablando?
si la gente necesita trabajar? ¿Por qué existe el factor desaliento? ¿Qué significa el No, factor que yo creo que no desaliento? existe el factor desaliento. No hay más que ver. Cada vez habla con algún empresario que esté buscando alguna... ¿Y por qué la gente no busca activamente trabajo? ¿Por qué en No, esa encuesta yo creo que la aparece gente esa? lo busca activamente, solamente que no aparece en esa encuesta. Pero el no hay factor ninguna desaliento duda. se refiere a cuando ya no queda ninguna esperanza, entonces se remite y se queda puertas adentro y ya ni sale a buscar. Claro. Este es un dato y a esto se refiere con el factor desaliento. Cuando ya Claro, está están las dos posturas, desesperanzado... decir, bueno, directamente es todo mentiroso lo que están diciendo, o realmente la gente ya directamente dice no Están salgo, las dos o me es cosas. más caro. Mira, yo lo Me que es más miro... caro lo que mi- trabajar que no trabajar, digo. lo en que el miro sentido de- ¿De dónde buscar de lo trabajo? mal pago Lo que está miro de esta todo. encuesta es algo que estaba planteando Diego, que es la tasa de empleo. Es qué porcentaje de la población total tiene hoy un empleo. Y eso viene cayendo sistemáticamente. En los últimos 5 años viene cayendo De así. hecho, es el más bajo de los últimos 5 El más bajo de los últimos, como primer trimestre del año es el más bajo de los últimos 5 años. Y si vos mirás en los últimos 3 trimestres, no ha crecido el empleo. Prácticamente está constante. El único empleo que crece es el empleo público en algunas provincias y sobre todo en los lugares donde hay amigos del poder. Pero el empleo privado, que es siempre el motor del crecimiento, ese viene cayendo hace más de un año. Entonces, no podés justificar que llegue un punto donde, bueno, ya no tenés más Y crece, interés. crece la changa. Pero la defensa... Crece la changa. Bueno, Ahora, porque- yo estaba escuchando que en esta encuesta salió que, por ejemplo, en el Chaco hay desocupación cero. Sí. Nah, o sea, uno lee eso y Esa dice, es la ¿cómo? explicación O sea, no de hay todo. nadie desocupado. Bueno, Es que el que tiene plan cuenta como desocupado o no. no, No. no cuenta como eso. Claro, pero a ver, ellos apelan nuevamente, en este caso Kicillof, a la demagogia berreta, siempre de generar más grieta en la sociedad, como que la culpa es del, no sé, nosotros por ejemplo que tenemos un trabajo que encima nos gusta, decir, bueno, no, porque acá siempre existe el racismo hacia los pobres. Me parece que en definitiva el racismo parte del lado de ellos en dejar a la gente que llegue en estas condiciones y no darles un trabajo digno. Pero absolutamente, a ver, no miremos los números de desempleo porque están contaminados, miremos los números de pobreza, pero bien medidos. Claro, ni Pero siquiera también hay están, oficiales. también están ¿Qué es más contaminados. racismo de pobres? ¿Ocultarlos? Es mucho más. A ver, este o el gobierno argumento que oculta pone 10 Kicillof. millones de pobres. A ver, si Kicillof cree que alguien hace racismo de pobres, que vaya al INADI. Claro. Están todos ellos ahí en el INADI. Que haga la denuncia, que diga quién dijo eso que él cree que dice todo el mundo. Pero lo que pasa es que ellos tienen que desviar la atención. Miren, desde que asumió Kicillof, la economía se está cayendo a un ritmo del 6% anual. Es obvio que ya se están destruyendo empleos, y no solamente los que vemos en las automotrices y los que vemos en algunos despidos puntuales. Es una economía que se quedó sin nafta por el ajuste de Kicillof. Kicillof sabe eso y entonces tiene que contraatacar con cualquier chicana. Pero, con tal- Alfonso, Alfonso, en que eso- la presidenta le reprocha esto a Kicillof, Yo no tengo ¿o crees que está de acuerdo con este plan económico? Yo lo que creo, a ver, por supuesto que me lo imagino, porque a Kicillof no lo conozco personalmente y con Cristina no hablo hace años. Pero lo que me imagino es que Kicillof fue con su librito y le dijo a la presidenta, usted no se preocupe, hacemos 3 o 4 cambios, arreglamos con los españoles de Repsol, con el Club de París, enseguida damos vuelta a la cosa y la economía vuelve a crecer. Y yo lo que creo es que ahora Cristina le debe estar diciendo, Axel, esto me lo dijiste. Pero no es tan tonta Pero- Cristina como para creerle a Kicillof en ese momento. ¿Quién lo bancaba a Kicillof para que Cristina creyese en esos argumentos? ¿Y no lo bancó a Vudú en su momento? O sea, tenemos O sea, antecedentes ¿vos de que crees que Cristina... ella le está reprochando la situación económica? Yo que se está yo viviendo? sospecho que sí, por eso Kicillof sale a decir estas cosas. Ustedes han visto que en los diarios en estos días se decía, se instaló en algunos diarios que ella confía plenamente en Kicillof. Bueno, yo Y la desconfío. pelea con el presidente del Central. Cuando se establece una cosa así, claro, yo desconfío. Me parece que más bien le está pasando todo lo que... Ahora, Pero la me cuesta curiosidad es que- pensar, disculpa, que me cuesta pensar que providencialmente una presidenta de la nación, bien o mal, con buena o mala gestión, le crea a una persona iluminada que le viene a traer una salvación en un librito. Bueno, no está hay bien, equipo es de el trabajo. que ella designó como ministro de Economía, es en quien Está bien, No, pero es además- una cabeza de un equipo Bueno, de pero- Pero es buena la trabajo. pregunta, no hay equipo de trabajo. No hay- No hay funcionamiento Pero, de chicos, gabinete. a ver, nosotros los argentinos nos creímos la teoría del derrame 10 años. Todavía estamos esperando que llueva la plata. Y además, o sea, las teorías económicas, en los papelitos y con los numeritos, son hermosas. Sí. Son divinas, te lo puede explicar el señor. Yo te puedo vender cualquier buzón. Ahora, en la práctica hay cosas que no son palpables. La confianza, la inversión internacional, las crisis internacionales modifican tu numerito, tu librito. Por eso nosotros, por lo menos yo, confío en la política, en la ideología y no en los números, porque si hubiera una receta única, la aplicarían todos los Pero países. ¿sabes qué pero pasa? no, Que pero estamos políticamente, regidos digo, por números. la primera está la política. Este gobierno, el gobierno de Cristina en particular, este último gobierno,
hasta las elecciones tenía 4 personas que por ratos tenían poder de influencia sobre Cristina y sus medidas económicas. Estaba Moreno, estaba Marco Del Pont, estaba el propio ministro, o sea, en su momento había sido antes Vudú, y Lorenzino, Echegaray. Lorenzino, claro, y Echegaray. Cuando pierde la elección, lo nombra Kicillof y dice, no, va a concentrar Kicillof todo el poder de la economía. Ahora hace cosa de 4 o 5 meses de que se devalúa en el mes de enero, se dice, no, ojo que Fábrega también tiene su nivel de influencia sobre Cristina. Claro, lo que pasa es que Fábrega... Y ahí tenés una interna. Fábrega, no sé si coincidirá Alfonso, le trajo una cosa que Kicillof no. Kicillof tiene un gran discurso y no tiene resultados. Y Fábrega tiene perfil bajo, pero le trajo resultados, por lo menos en inmediato, cuando congeló lo que había sido la corrida del dólar descomunal que ocurrió en enero. O sea, hay una cuestión que tiene Fábrega que son los resultados. ¿Y por qué lo banca Kicillof entonces, si no Fábrega? Porque ideológicamente tiene una seducción y una empatía ideológica mucho más cercana a la de Kicillof. Y bueno, ahí está la disputa y la guerra. Está dando más resultados concretos a la otra figura. Es que ahí está la disputa entre Fábrega, el presidente del Banco Central, y Axel Kicillof. Kicillof tiene mucha empatía discursiva e ideológica con Cristina, que después no la ejecuta, porque además ahí hay una contradicción, ¿no? Porque se dice que no se va a ajustar, que no se va a devaluar, que no se va a perjudicar, y lo hacen. Pero acá es donde el capricho y por otro ideológico lado te puede llevar al muere. Claro, pero ¿qué pasa? En el momento en el que había que traer resultados y decir, paremos con el dólar, el que lo paró fue Fábrega. La tarea fue el otro. Sí, pero igual no dividamos, creo yo, no sé si es una equivocación, dividir lo político de lo económico. Lo político da resultados económicos. Si no, Cavallo, cuando volvió al gobierno de la Rúa, hubiese salvado la situación del país, y el mismo Cavallo que nos metió en la convertibilidad nos hundió. Por eso entiendo lo que... ¿Qué opina Alfonso? No, pero pensemos, a ver, lo que están planteando ustedes es cómo puede ser que Cristina confíe tanto en una persona y que además esa persona tenga malos resultados. A ver, para mí el problema es Cristina, no es Kicillof. Cristina dijo hace exactamente un año, en un discurso memorable, si quieren devaluar, búsquense otro gobierno, porque este no va a ser el gobierno que va a devaluar. Desde entonces devaluaron un 55%, primero de a poco, después en enero de un salto, ahora pararon un poco, después volvieron a acelerar. Entonces la contradicción es Cristina. No es la manera en que Cristina se vincula con su gabinete. Pero no habrá pensado ella en aquel tiempo que nunca iba a devaluar y después un día vienen los economistas y dicen hay que devaluar. Pero que se haga cargo, tal cual. Exactamente, me equivoqué, pida perdón. Que está emparentada ideológicamente con Kicillof o no, pero me parece que ya es una cosa de capricho y de soberbia. No voy a admitir nunca que me equivoqué, no voy a admitir nunca en decir que me equivoqué. Y te voy a decir algo más, como no admiten esto, pierden credibilidad. Y yendo a tu punto de que la economía no es solamente los numeritos, hay un ingrediente esencial que es la confianza. Cuando un gobierno pierde la confianza, vale decir, cuando los habitantes no confiamos en lo que nos dice y hace el gobierno, la economía es como remar en dulce leche, es todo barranca arriba, ¿no? Y esto es lo que le está pasando a Kicillof. Kicillof dijo, bueno, hago todas estas cosas que nunca quería hacer, pero que no tengo más remedio que hacer, y todo tiene que mejorar. No mejora. Vos fíjate, habitualmente cuando hay una devaluación fuerte, que llegás a la devaluación por todos los errores acumulados, no tenés más remedio, devaluas, la primera cosa que reacciona son las exportaciones, ¿no? Porque hay un tipo de cambio más alto, es más atractivo para el exportador, las exportaciones siguen cayendo. ¿Cómo crees que ahora la situación actual? Si tuvieras que hacer un análisis en este momento. Yo la veo complicada porque ellos están sin este ingrediente esencial que les digo, sin la confianza, y están dando manotazos para tratar de llegar hasta el final de la ruta de ellos, que es octubre, bueno, diciembre año que viene, de la mejor manera posible. ¿Qué le dirías a la gente que ve que su poder adquisitivo cada vez es menor, que siente que está tan lejano, ¿no? Ese año y pico, o sea, realmente parece poco, pero es muchísimo para quien no le alcanza la plata. ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo va a ser este tiempo hasta el nuevo gobierno? Yo lo que imagino que va a ser este tiempo va a ser parecido a lo que estamos viviendo ahora, una economía muy estancada o en algunos sectores en recesión. Los que tengan un empleo lo tienen que cuidar porque no sabemos en qué momento se puede perder. El salario real está cayendo y esto es un dato, pero también digo, a partir del 2016, cuando venga otro gobierno, desaparecen muchos de los problemas que hoy tenemos. Los problemas son casi como generados artificialmente. ¿Desaparecen? Sí, yo creo que sí. ¿Cuáles son las acciones que hay que llevar a cabo para que esto de golpe Mariana, cambie? Porque da la sensación de que es muy a largo plazo, ¿no? No, no es a largo plazo. Todos estos errores, vos fíjate lo que pasa con... Ahora Pepe Mujica estuvo en Estados Unidos y fue la estrella, ¿no? Con un discurso humilde, ¿no? Fíjate qué importante, humilde. ¿Qué es lo extraordinario que hizo Uruguay? ¿O que hizo Brasil? ¿O que hizo Ecuador? ¿O que hizo Bolivia o Perú en los últimos años? Nada extraordinario.
O sea, a todos esos países les fue mucho mejor que Argentina, tanto en crecimiento como en acumulación de reservas y demás, y resulta que nosotros y Venezuela somos los que estamos en el otro extremo, ¿no? Entonces simplemente hay que dejar de hacer macanas, honestamente lo digo. ¿Qué medidas económicas recomendás vos para frenar la inflación, que es el problema que estamos teniendo, y el desempleo? Para frenar la inflación, si a vos te creen, la inflación la bajás prometiendo lo que podés cumplir y cumpliendo lo que prometiste. Nosotros fuimos, yo estuve en el Banco Central de presidente a fin del 2002. Nosotros asumimos con una inflación del 40%. La situación era muchísimo más compleja de lo que es ahora. Y tomamos 3 o 4 decisiones, pero fundamentalmente lo que dijimos le dijimos a la población, esto es lo que podemos hacer, esto es cómo lo vamos a hacer, y nos comprometemos a cumplir con estas metas. Conforme fuimos cumpliendo esas metas, fuimos generando confianza y bajamos la inflación. La inflación pasó del 40% al 4% en un año, sin ajuste, la economía crecía, bajamos la tasa de interés. La tasa de interés es muy importante. La tasa de interés es el precio de la desconfianza. Si sube la tasa de interés es porque el incentivo que le tenés que dar al tipo que quiere ahorrar es más grande, ¿no? Lo que pasa es que la baja de la tasa de interés trajo inflación. No trajo. Durante nuestro mandato, por lo menos, no. No, ahora, lo que vimos ahora es que subieron las tasas de inflación tasas de interés para bajar la inflación. Claro, lo que trajo inflación fue la emisión descontrolada del Banco Central. Que dicho sea de paso, por más deberes que esté haciendo Fábregas en algunos capítulos, ese deber no lo está haciendo también, ¿no? El de la emisión de billetes más grandes, por ejemplo, que era una de las cosas que vos proponías, eso, ¿no? Eso sería una solución más bien de orden práctico, pero estaría bueno también... Pero digo, esa solución que si bien no mejora para nada la inflación, sí es asumir la inflación. Exactamente. En cierta si forma. vos vas al cajero y son todos 0 kilómetros los billetes, salen todos nuevitos, fresquitos, hasta calentitos están. Yo hay un ejemplo que siempre... Es una cuestión de forma que otra cosa, decir que realmente... Tener billetes de mayor denominación. Claro, pero hay un ejemplo que siempre doy, el otro día lo decía en el programa de Diego. Nosotros nos fuimos, está bien, hace 10 años del Banco Central, pasaron muchas cosas en 10 años. Pero en ese momento vos ibas con un billete de 100 a una panadería y te llevabas 40 kilos de pan. Sí, claro. O sea, no te alcanzaban las manos para llevarte. Hoy vas con un billete, yo fui el fin de semana a la panadería y pregunté, me llevé unas facturas, pero pregunté cuánto valía el kilo de pan, 25 pesos. O sea, hoy te llevas 2 bolsitas de 2 kilos cada una. Bueno, esa es la medida de lo que ha sido el desfalco del peso. Es una decisión de alto valor simbólico, ¿no? Es decir, vamos a sacar un billete de 500 o de otro valor. Es reconocer el problema. Es reconocer el problema, tiene de alto la misma valor manera simbólico. que el Ahora, INDEC y demás. si yo te pregunto a vos, de acá... Pero lo quiero redondear con la pregunta anterior, porque digamos, es demasiado técnico, pero se puede bajar la inflación sin ningún costo económico. Si tenés costo económico es porque no sos creíble. Y no sos creíble por todas las cosas que hiciste y por las que estás haciendo ahora que dijiste que no ibas a hacer. ¿Pero qué podría hacer el gobierno ahora, siendo que además claramente se viene un año, el año que viene es un año electoral? El gobierno lo único que le importa es defender la cantidad de reservas. Ustedes vieron que reaccionó el gobierno cuando venían perdiendo 1.000, 2.000 millones de dólares por mes de reservas, hacían la cuenta, me quedan 20 y pico de meses, 2.000 millones. ¿Ese no fue el sistema que le funcionó para mantener el tipo de cambio, mantener la reserva? Ellos se fueron gastando las reservas para sostener el tipo de cambio que pareciera que no había inflación. En eso fueron exactamente lo mismo al menemismo, ¿no? Ahora llega un punto donde si te quedas sin reservas no puede funcionar. Ahora, ¿vos crees que ahora, porque todo el mundo pregunta lo mismo, ¿vos crees que ahora va a haber una nueva devaluación? ¿Que el gobierno va a subir el dólar? Ya están devaluando, fíjate que están devaluando 1 centavo por día. De hecho, claro, el dólar estuvo a 8 pesos durante 100 días, 100 y pico de días, y ahora ya está en 8.08. Totalmente. Claro, Alfonso, es un tiempo para hacer qué, digamos, con la economía nuestra de todos los días. Yo te pregunto, viste que decía, no, cuando hay inflación la plata te quema y comprá. Viste, como al revés, comprá cuanto antes, o sea, comprá artículos de limpieza que te duran un poco más, porque dentro de un mes lo vas a pagar más. No, yo creo que es un momento para ahorrar ahora, realmente. ¿Y cómo? ¿Y cómo ahorras? ¿Con qué? ¿Comprando dólares? Bueno, primero te tienen que sobrar, ¿no? Sí, claro. Supongo. Sí, hay una encuesta que dice que el 67% de los argentinos no puede ahorrar. Por eso, entonces estamos hablándole para el otro 33%. Pero digo, para el que no puede ahorrar lo que hay que hacer es cuidar el empleo y cuidar la manera en que se maneja con sus gastos. A mí me gustaría decir otra cosa, pero francamente, si yo tengo que hacer el pronóstico de acá a 18 meses, no veo que ellos vayan a lograr las cosas que dicen que van a lograr. Y en el medio está la gente y en el medio está el empleo y toda esta cuestión.
Si uno puede ahorrar, es mejor en estos momentos ahorrar y prepararse para un momento donde la cosa esté mejor que gastar. Ahora sí, Alfonso, si vos no ahorras en dólares realmente, a la gente no le podrá gustar lo que uno dice, pero los pesos van perdiendo día a día valor. No, pero la tasa de interés ahora ya no es tan baja. Claro, ahora la tasa de interés es alta. Igual, si Kicillof estuviese acá, te diría que lo que estás haciendo es, en realidad, decir lo que a vos te gustaría que ocurra. Que a vos, como economista de la oposición, se lo ha dicho a varios economistas, incluso a varios periodistas, que lo que vos decís no es lo que ocurre, sino lo que a vos te gustaría que ocurriera. Entonces, cuando vos decís, bueno, ahorren, tengan cuidado, cuídense, en realidad estás generando ese contexto económico. Estabilizado. ¿Y qué voy a hacer? Pero no puedo mentir, digamos. A Kicillof le sale naturalmente mentir. Yo no puedo mentir, honestamente. Lo que pasa es que en economía hay algo que se usa mucho, un concepto de profecía autocumplida. Porque hablábamos mucho, hay como una... la economía tiene una gil como yo no va a generar esa profecía autocumplida, ¿no? Me parece que, a ver, es muy claro que el problema está en la forma en que el gobierno se está manejando. No vamos a creerle el verso ese de que la inflación es de los empresarios y que los culpables de la inflación son los empresarios, porque si no, a ver, los empresarios eran los mismos 10 años atrás cuando no había inflación y ellos supuestamente lucharon contra las corporaciones. Entonces, en todo caso, si el problema eran los empresarios, hoy tiene que ser mucho menos problema que antes, ¿no? Porque ellos fueron los que fueron doblegando el poder de los empresarios. Eso no se sostiene ni por un segundo. Ahora, hay que hacerse cargo del problema. La cuestión que tiene este gobierno de cara a la sociedad es que no se ha hecho cargo de un solo problema. Siempre la culpa la tuvo el otro. Y llega un punto donde la gente no te cree más. Eso es lo que pasa. Claro, pero yo la receta que te escuché a vos, que es generando confianza, me parece que queda para el próximo gobierno. Sí, cuando vos claro venís de 11 años, de un ciclo que fue teniendo distintas formalidades, digo, el primer gobierno de Kirchner fue bien diferente por ahí en cuanto a un montón de variables del de Cristina, está claro que ya este gobierno, por más que venga mañana y diga, no sé, te voy a decir una barbaridad, vuelve la baña al gobierno, ¿no? Entonces ahí todo el establishment financiero, económico, los empresarios dicen, bueno, a ver, vamos a ver qué dice la baña. Y ahí se sientan de brazos y dicen, bueno, a ver, ¿qué va a decir? Eso no va a ocurrir. O sea, este gobierno va a seguir en esta línea y dicen, el modelo es este y hay que seguir profundizando esto por los próximos 20 años. El discurso es ese. Por eso digo esto, me encantaría decir que mañana le cambia el chip a Kicillof y se le ocurre una idea que hasta ahora no había ejecutado y que la gente le cree y de acá al año que viene vamos mejor. Yo creo que eso no va a pasar, no va a pasar lo que vos dijiste. Ahora, fíjate que una vez pasó eso, volvió Cavallo al gobierno de la Rúa, Cavallo era el que iba a resolver todo y no resolvió nada porque siguió haciendo lo mismo, que fue abrazarse al plan de convertibilidad. Ellos están como atrapados en su propio discurso. Y por ello dicen que le tienen miedo al frío de la economía, que no pase nada de la recesión, a que no haya consumo y como que siempre patearon la pelota para adelante, hasta que un día se quedaron sin soga. Y ahora estás en una recesión muy fuerte, este es el problema. Ellos no quieren ver el producto que ellos mismos han generado, ¿no? Ahora, como yo decía antes, cambia el gobierno, cambia el signo político, esto se resuelve, y lo digo haciéndome cargo de lo que estoy diciendo, en 6 meses se resuelve. El problema argentino no es macroeconómico, el problema argentino es la justicia que hablábamos antes, es la educación, es la falta de infraestructura, es el nivel de pobreza insostenible e inexplicable con la capacidad y los recursos que tenemos. Ese es el problema central. La tasa de interés, el tipo de cambio, la inflación, es un problema que no tiene ningún país del mundo salvo Venezuela y Argentina. Te pido un segundito que voy a hacer un aviso, Alfonso. Dale. Serial Ford es la manera más práctica